Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en esta noche para terminar la semana. Estamos contentos porque estamos reunidos finalmente una vez más en este viernes. Así que pues les damos las gracias que estén con nosotros y vayamos llegando con nosotros. Gracias por sus likes, quédense con nosotros aquí atentos. Saludos a Dan, saludos a Martina, a Patti. Creo que estaban ya pues muy listos por ahí para empezar. Y sin duda alguna es un tiempo hermoso que estamos teniendo, ¿sabes? Yo de pronto veo las transmisiones del resto de las iglesias en internet y veo que a cierta hora varios estamos de alguna manera inundando la red de redes, el internet, con esta circunstancia de la palabra y los congregantes propios de cada iglesia se están reuniendo ahí y eso me parece pues que es algo bonito, algo bueno porque estamos justamente listos para poder empezar la palabra. Bueno, pues buenas noches. Hoy saben que toca la continuación de la lectura mensual. Estamos por terminar ya Crónicas. Estamos nosotros analizando el capítulo 14, pero en la lectura vamos ya parte del 27 por aquí. Yo tengo muy cercano a mí siempre en esta mesa alguna serie de cosas que me permiten estudiar y me permiten darles a ustedes mayor información y estudio. Así que pues recuerda que terminamos este mes de noviembre con lo que es prácticamente el segunda de Crónicas hasta el capítulo 30, ¿verdad? Bueno, tenemos que apurarnos porque tiene 32, 33 capítulos. Pero bueno, gracias por estar aquí, compártenle a los demás la liga. Sé que siempre nos ayudan con esa parte y es una parte muy importante que tenemos que tener siempre aquí reunidos. Así que vamos a empezar en este ratito ya. Y qué bueno que están justo aquí para estar con nosotros en punto de las 8. Pues bueno, pues vamos a orar para empezar. Ha sido un año que particularmente el cierre de este año he hablado con personas, ha sido difícil y ha sido complicado, obviamente para la parte económica, pero la verdad de las cosas es cuando vemos que con Dios la parte espiritual está resuelta, nuestra vida puede tener mayor entendimiento y mayor tranquilidad en ese sentido. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Padre, te damos gracias por todos los que están reunidos, gracias por los que están por llegar. Sabes que estamos para servir y queremos servir a nuestros hermanos en este sentido y poder, más allá de solo entender la Biblia en los textos, llévanos a aprender algo que cambie nuestra vida, nuestra manera de ser, todos los que estamos desde este lado como los que están también del otro lado, Padre. Así que te damos gracias por este tiempo, bendice el corazón, abre la señal de internet, Señor, bendice el corazón de cada persona y permítenos llegar a diferentes lugares, personas y corazones, Señor, como tú lo tienes pensado. Gracias por el privilegio de llamarnos para servirte. Gracias, Señor, porque simplemente nos has permitido ser puestos para mayordomear tu obra, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya está con nosotros las dos Patis. También está Dan, según lo que veo. Y faltan algunos, pero vamos a continuar en esta hora, ¿ok? Ahí está León Olmedo, qué gusto verte por ahí que se asomó tu, este, tu transmisión. Te esperamos también. Recuerda que los domingos a las 12 del día, 12:30. Y bueno, yo no sé si ustedes están muy contentos o se han dado cuenta, pero en Naucalpan está pasando también lo mismo que en otros lugares. Estamos recibiendo personas, las que están asistiendo ya conocen de Dios, eh, pero está pasando un fenómeno de respaldo de parte de Dios a las cosas, ¿sabes? Y esto lo hemos visto con el resto de la red de iglesias. Y tenemos que darle gracias a Dios por ese tipo de circunstancias, ¿sabes? Y darnos cuenta que tenemos que continuar avanzando en lo firme espiritual, en lo personal y en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y no voy a leer todos los capítulos, todos los versículos, ¿verdad? Porque yo entiendo que ya los leyeron ustedes. Pero si alguien tiene dudas sobre algo de lo que haya leído, también el día de hoy no es para solo sentarnos y escuchar, es para poder platicar en conjunto y poder decir, bueno, tengo una duda al respecto y espero también podérselas solucionar
y que tu lectura sea cada vez más enriquecedora y más nutrida y más entendida sobre todo, y que lo puedas llevar a la práctica. La Biblia dice en Segunda de Crónicas capítulo 14, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó el rey Asa, su hijo, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Me voy a detener un poco aquí. En la parte final del versículo 1 y la parte inicial del versículo 2 nos puede dejar ver en la redacción que este versículo, tan solo este versículo, se pudo haber tardado de escribir más o menos unos 10 años, 9 años o más, porque para que el autor de Crónicas pueda haber escrito que pasaron 10 años y el país tuvo sosiego, tuvo paz por todos lados, tuvo que haberlo dejado pasar, ¿no? O lo tuvieron que haber dejado que sucediera este tipo de cosas. Pero la Biblia habla de que nosotros ahí tuvo paz este pueblo. Y a donde me quiero centrar hoy, la Biblia dice: hizo Asa lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová? Muchas veces, como creyentes, tenemos nuestra propia verdad, tenemos nuestra propia idea de lo que es correcto, porque nos parece bien, porque así nos gusta incluso ser como congregantes, como creyentes. Pero vamos a ver cómo en este capítulo Dios es muy específico en aquello que sí estaba correcto. Y dice, versículo 3, y fue bueno ante los ojos de Dios, dice: porque quitó quitó los altares del culto extraño. El culto extraño es el culto a los otros dioses o a dioses en otras regiones. Estuve investigando un poquito al respecto de eso y se refiere al culto de otros dioses en ese sentido, ¿sí? Y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Aserá. Bueno, ahí hay una gran variedad de idolatría en ese versículo solamente. Punto número uno, los lugares altos. La Biblia documenta que los lugares altos, ya hemos hablado de ellos, ustedes se recordarán, son lugares donde se ofrecía un sacrificio, y en otras partes de la Biblia hay una parte donde dice que hay lugares altos que no fueron quitados porque se adoraba a Dios en ellos. Pero el punto número uno aquí en este versículo 3 es que eran lugares altos de culto extraño, de culto a otros dioses, de culto como bien le parecía a las personas que vivían en ese lugar. Quebró las imágenes también, ¿sí? Quiere decir que no solo las quitó, sino que se deshizo de esas imágenes. Ok, gracias Patti por poner los versículos, Patti Martínez. Bueno, también dice aquí: quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Aserá. Aserá, un dios, una diosa de ese lugar, de ese tiempo, donde también se le rendía culto. Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel solía convivir en una tierra donde no solamente eran ellos, sino tenían otro culto a otros dioses, como nuestro país particularmente también. Y en ocasiones así nos vamos a encontrar, no solo en una tierra, en un país que tiene otras religiones, que tiene otros cultos, sino también un país donde la diversidad de la idolatría pues causa justamente ese tipo de problemas, ¿ok? Y vamos a avanzar aquí. Dice: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes nuevamente, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Fíjate que cuando tú y yo nos atrevemos a quitar de nuestras vidas, a quitar en lo personal, en lo individual, valga la expresión, en lo colectivo, nos atrevemos a quitar aquello que sabemos que no le agrada a Dios, que Dios no lo quiere, que Dios no le permite, que nos representa un hábito de pecado o alguna circunstancia hasta de idolatría, vamos a tener paz. Y mucha gente hoy en día está preocupada por tener paz, por decir: ¿cómo voy a estar tranquilo cuando... Hablaba hoy con una persona por la mañana y me decía: es que tradicionalmente de manera económica se cierra el año, ¿no? Se cierran los meses, se cierra la parte fiscal, pero no sabemos cómo vamos a cerrar. Es más, no sabemos si vamos a cerrar bien este tiempo. Y esta incertidumbre pues permea en la inquietud
personal y de muchas personas también al mismo tiempo, y da angustia, da intranquilidad. Pero cuando tú vas a la Biblia, cuando vamos a la palabra y estamos conscientes de aquellas cosas que a Dios no le gustan, aquellas cosas que Dios aborrece, que dice que no te hagas imagen, que no tengas ídolos, que no te hinques a ellos, que no los adores, y tú vas y los quitas de tu vida. Y a lo mejor hoy día no tienes imágenes, pero tienes otras circunstancias que pueden representar una idolatría, entonces vas a tener paz. Y la paz también habla de prosperidad y de tiempos nuevos para edificar. Cuando estamos tranquilos, ahí la Biblia nos deja ver cómo este rey, el rey Asa, pudo edificar. Ahora, así como muchos otros reyes, no todo siempre fue bueno en la vida de Asa. Lo vamos a ver más adelante, incluso en los capítulos 30 y 34 más 34, vamos a poder ver algo que Asa no hizo de manera correcta. Yo estaba viendo aquí algunos apuntes, ¿sí? Y bueno, pues en algunas ocasiones pues no fue correcto todo en su vida, ¿ok? Y vamos a continuar aquí en el versículo 7. Dijo por tanto a Judá, ¿se acuerdan de Judá que tenía promesa? Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muro con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado. Y ahí parece ¿cómo se llama? Algo reiterativo aquí en esta redacción, pero fíjate cómo dice aquí, ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Punto y coma, le dice, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes, no solo donde habitaban, sino en todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. No solo edificaron, sino fueron prosperados. Si tú y yo estamos preocupados porque alguna circunstancia en lo personal, económico, en el negocio, en la casa, en lo familiar, no termina de avanzar, a lo mejor hay cosas no solo que nos están atacando, sino hay circunstancias que están sintiendo que tienen derecho de atacarnos por cosas que no hemos quitado, por cosas que no hemos hecho a un lado de nuestra vida. Entonces no es solamente que tengamos enemigos, personas o circunstancias que nos están haciendo daño. Tal vez también yo tengo algo ahí que le está permitiendo al enemigo pisar mi propia tierra. Y la Biblia dice aquí en Crónicas que ellos tuvieron paz y prosperidad y edificaron y les dio paz por todos lados, por todo este tiempo fueron prosperados. ¿Ok? Fíjense, vamos a continuar con esta lectura. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000 y de Benjamín 280,000 escudos. Y versículo 9 dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová, ese es el punto. Clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. ¿A qué me refiero con esto? Versículos que acabo de leer, segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos del 8 hasta el número 14 también, ¿ok? Fíjate que cuando tú y yo enfrentamos un tiempo de prosperidad y de paz, yo creo que todos lo anhelamos, ¿no? Y todos decimos, ay, sí, hermano, yo quisiera vivir esta paz, que todo estuviera tranquilo, que nada me fuera mal, y que bueno. Pero a pesar de que Dios les había dado paz, como dice aquí, dice que vinieron enemigos, los etíopes, y se acercaron a ellos y quisieron pelear contra ellos. Pero cuando tienes paz, vas a saber a quién clamar de manera correcta. Vas a saber a quién pedirle de manera adecuada. Y aunque esté un ejército delante de ti o acampado fuera de tu casa, fuera de tus circunstancias, donde tú te mueves, vas a saber a quién pedirle. Y ellos dijeron algo correcto. Asa dijo, estamos prosperados, pero
clamó a Jehová con un entendimiento de decirle, bueno, tú eres Dios y tú le puedes dar la ventaja a quien tú quieras prácticamente. No porque estemos prosperados y en paz nos merecemos un favor o tenemos derecho o somos mejores. ¿Sí? Simplemente en ti está dar la victoria. Y aún en la forma de pedir hacia nuestros enemigos o en contra de nuestros enemigos o en contra de circunstancias difíciles, aún en eso tenemos que tener humildad y no un asunto de Señor, ojalá los destruyas y los quemes y que les vaya peor y que no. Asa no hizo eso. Asa dijo, tú puedes darle el favor a quien quieras. Y sabes, cuando nosotros tenemos paz en nuestra vida dada por Dios, eso no exime que vayamos a tener ataques o circunstancias que nos quieran hacer caer. Y entonces aquí pasó algo. El pueblo de Israel en este momento, bajo el gobierno de Asa, voy a recapitularte, tuvo paz por 10 años, tuvo prosperidad, pudo edificar, ¿sí? Gracias a que quitaron la idolatría, pudieron conquistar y tuvieron victoria contra las batallas y contra las guerras. Y en esa circunstancia nosotros podemos entender que justamente Dios es quien nos da la victoria si nosotros hacemos nuestra parte. Era un pueblo que creía en Dios, por supuesto. Era un pueblo que tenía claro que Dios era su rey, por supuesto, como muchos de nosotros. Era un pueblo que se congregaba seguramente al momento de tener asamblea o de tener enseñanza, seguramente también como muchos de nosotros. Pero también llegó a tener dificultades con los propios también de la casa, con la gente que los quería atacar, y supieron clamar a Dios. Nosotros no podemos pensar en que como cristianos nos desesperemos, nos angustiemos, nos demos por acabados ante una circunstancia difícil y digamos, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí llegó, cuando Dios está prosperando nuestra vida. Por eso hoy más que nunca es muy importante poder tener la cobertura de parte de Dios. El día de ayer escuchaba a un pastor dentro de las juntas que tenemos de cobertura, justamente de planeación, de compartir experiencias, un pastor muy joven, y él decía algo muy cierto. Y él decía, Señor, líbranos, en una oración decía, líbranos de ser personas que no tengamos cobertura espiritual. Porque aquella persona que no tiene un pastor que le pueda pedir cuentas o a quien le pueda él rendir cuentas voluntariamente, es una persona peligrosa y en peligro. Y esa parte me llamó la atención porque podía ser peligrosa para sí misma, porque puede caer en rebeldía, puede caer en estar fuera de cobertura, puedes caer en muchas circunstancias que no son agradables. Y yo retomé el tema con ellos y él aclaró que justamente ese puede ser un peligro para nosotros cuando no hemos quitado las cosas como ídolos a nuestra vida. A lo mejor tú no tienes imágenes, pero sí tienes actitudes que son idolátricas en lo personal. ¿A qué me refiero? A mí nadie me dice lo que voy a hacer. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero que a mí me digan cómo tengo que hacer las cosas, eso a mí no. Ahí hay una idolatría de tu gran yo. Ahí hay una supremacía y soberbia de tu gran yo. No, yo porque tengo que escuchar o hacer consejo como digan los pastores, otras personas. Ahí hay soberbia y ahí hay una, hay como dice la Biblia, ser sabios en nuestra propia opinión. Y eso es algo que la Biblia dice que no lo hagamos. No, yo estoy en mi casa, me puedo ver la transmisión, estoy cómodo, y la verdad es que eso de salir, yo creo que me voy a enfermar, me voy a morir. Ahí hablo de ser angustiosos en nuestra forma de ser. No nos va a ir bien y seguramente nos podemos enfermar y todo es catastrófico. Entonces, ahí es cuando nosotros damos voz a cosas que no son correctas. ¿Ok? Y esto me lo recordó mucho este capítulo. Pero voy a avanzar un poco al capítulo 15. Si nadie tiene alguna duda, algún comentario. Capítulo 15 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Déjenme retomar un apunte aquí. Sí, el primer rey del que hablamos, así fue Asa, y aquí continúa hablando de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaras, él también te dejará. Estoy leyendo segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara
y sin ley, ¿sí? Fíjate qué importante aquí esta parte, porque no los había prosperado en el capítulo anterior, no había estado Dios de manera palpable con ellos porque habían mostrado que habían quitado los lugares altos, que habían quitado los dioses, que habían quitado, y hoy de pronto viene una muestra en la Biblia de cuando viene una palabra profética de parte del Espíritu Santo, que le dice o que le manda decir a ellos que si están con Él y viven con Él, o sea, si permanecen con Él, será hallado. Aquí hay una parte muy importante y muy distinta, hermanos, en estos dos capítulos. Yo creo que tú y yo anhelamos tener paz, ojalá la tengamos, sí. Yo creo que tú y yo anhelamos poder estar siempre con Dios y escucharle, ajá. Queremos tener tranquilidad, paz, no queremos estar enfermos, queremos tener salud. Y a lo mejor hay cosas que como favor de parte de Dios, debido a que hemos quitado cosas en nuestra vida, hoy en día las podemos vivir. Pero aún Dios fue más profundo en este capítulo que sigue. Porque les dijo que si estaban con Él y si vosotros estuvieran con Él y le buscaras, que es un tema muy distinto a solo quitar las cosas externas, entonces iban a tener prosperidad también y que iban a tener, le iban a encontrar, le iban a hallar. Entonces no solo es llegar y quitar cosas en tu casa, no solo es llegar y quitar cosas de idolatría que a lo mejor tengas en otra área como lo hemos platicado aún siendo cristiano. No solo es llegar y quitar actitudes de nuestra vida, sino es buscarle y estar y hacerlo de todo su corazón. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios dice, muchos días ha estado Israel en el versículo 3 sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, dice, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque los turbó con toda clase de calamidad. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, ¿sí? Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín, de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y esa es una parte importante, reparar tu altar personal, reparar esas áreas donde tú tienes que retomar esa comunión, retomar ese enamoramiento con Dios, reparar el altar de Dios. No solo creer en Dios, no solo decirse y saberse cristiano, no solo ser y estar como congregante, no solo basta con servir en algún área de la iglesia, lo cual por supuesto es bueno y lo agradecemos constantemente, pero también dice aquí, repara tu altar. Y aquí es donde tú y yo tenemos que reflexionar y decir cómo ando en la frecuencia de oración, cómo ando en mi lectura, cómo ando en la reflexión de lo que leo y de lo que necesito empezar a hacer, cómo ando en hacer las cosas que Dios dice. Por eso es que, aunque la palabra que vino de Azarías hacia Asa en un momento pudiera parecer que no era buena porque hablaba de tribulación, de que el pueblo de Israel no andaba con Dios de manera clara, no habían tenido paz en otras áreas, dice que en ese sentido Asa no lo tomó a mal. Asa dijo, cuando oyó las palabras del profeta en el versículo 8 de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó. O sea, cobró ánimo, pero además ejecutó, además hizo, conforme a la palabra de Jehová. Esa palabra no solo lo hizo tal vez por temor o por reverencia a Dios, sino dijo, ahora estoy seguro, o pudo entender, estoy seguro que ya sé qué es lo que debo hacer. Y así debe ser la palabra que tú escuchas, ya sea en estas transmisiones o cuando escuchas la predicación, que no solo te dé ánimo, sino que tú te sientas seguro y segura de decir, ya sé por dónde voy a caminar, ya sé qué tengo que hacer, y por eso es vital que tú puedas seguir estando congregado y escuchando la palabra. No solo sentado y escuchándola, sino poniéndola por obra. Tenemos que ser una iglesia que no solo dé gracias a Dios por lo que Él está haciendo, sino que también pueda poner en práctica la palabra de Dios, acorde a lo que a Él le agrada. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo en tu ser va a pasar y se va a comenzar a afirmar. Y vas a decir, ahora sé
que tengo que perdonar. Ahora sé que tengo que buscar a Dios. Ahora sé que estoy seguro que tengo que diezmar. Ahora sé que tengo que orar. Ahora sé que puedo orar por mi enemigo aunque me haga mal. Debo de orar y debo de bendecirlo. Y que no estoy equivocado en el camino o en la actitud que esté haciendo al respecto. Pero es importante que tú te confrontes ante la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó, lo que nos ejemplifica el versículo 1 hacia el 4. Segunda de Crónicas 15, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí no solo él, Asa, ya había quitado ídolos y continuó haciendo eso, sino ahora viene lo que hizo el pueblo. Y esto es muy importante porque en ocasiones, cuando estamos en la silla del congregante, vemos las cosas como que, bueno, hay cosas que los líderes tienen que hacer, eso le corresponde a ellos tienen que atender ciertos temas, o hay cosas que les encargamos a ellos, pero no, porque esta palabra era para todo el pueblo. Y la Biblia dice, ¿sí? Aquí, en el versículo 11, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído. Esto es de aquellas victorias que Dios te da, ¿sí? Tú puedes darle a él una ofrenda, ¿sí? Dice, del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. O sea, hicieron una gran barbacoa, por decirlo en palabras más actuales, pero obviamente que esto implica un sacrificio conforme a la ley, etc. Pero lo importante aquí viene versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. El pueblo se reunió, reconoció que habían tenido paz en el capítulo 14, que habían tenido prosperidad, que habían podido edificar, pero Dios los estaba llevando a un tema más allá. Y Dios les estaba diciendo, si me buscaras y andares en mis caminos, si estás conmigo me vas a poder hallar. Y hay cosas que no están correctas, que tienes que rehacer el altar. Y entonces el pueblo dijo, prometieron solemnemente, prometieron seriamente que buscarían a Jehová tu Dios, su Dios, de todo su corazón y de toda su alma. Y todavía fueron más allá ellos mismos. Y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriera. Así de tácito o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra de duro, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? De radical, eso es lo que quería decir. Muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Si el grande, si el joven, si el niño, grande o pequeño, no lo buscaba, dice que muriera. No estamos diciendo que si no buscas a Dios te mueras. Pero la verdad de las cosas es que cuando tú y yo dejamos de buscar a Dios, nuestra alma puede experimentar una cierta mortandad, en la parte de cómo nosotros estamos viviendo. Te puedes sentir alejado de Dios, te puedes sentir como que Dios no te quiere escuchar, te puedes sentir como que Dios ya no responde tus oraciones, te puedes sentir como que algo se alejó de ti. Y sabes, esa mortandad espiritual o orfandad espiritual no viene porque Dios nos deje, sino porque nosotros le hemos dejado. Y en ese sentido Dios les había llamado a que estuvieran firmes, ¿ok? Entonces en el versículo 14 dice, y juraron a Jehová con gran voz, o sea, y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Fíjate, lo proclamaron en oración, lo proclamaron de manera verbal y en la alabanza, con su voz, lo reafirmaron y firmaron. El que no busca a Jehová, muera. Y vamos a buscarlo de todo nuestro corazón. Eso es una promesa de las cuales la Biblia dice, ten cuidado cuando hagas promesa a Jehová y que puedas cumplirlo, por supuesto, ¿no? Versículo 15, todos los de Judá, estoy leyendo segunda de Crónicas 15. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad. No es algo que ellos quisieran hacer porque lo dijo el pastor o lo dijo el profeta en ese momento o solo lo decía el rey Asa, no, sino porque dice la Biblia que ellos lo juraron de manera voluntaria, ¿ok? Y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Aquí vemos una cosa muy importante que quiero recapitular. En el capítulo 14 Dios les dio paz por todas partes porque se atrevieron a quitar los ídolos, se atrevieron a quitar los lugares de idolatría, comenzaron a ser prosperados y comenzaron a poder edificar.
tuvieron paz por más de 10 años, tan solo entre el versículo 1 y 2 de Segunda de Crónicas 14, 1 y 2. Tuvieron por un tiempo largo paz a pesar de lo que sucedió. Vino ataque contra ellos los etíopes y tuvieron la victoria porque clamaron a Jehová Dios. Y Dios en el capítulo 15 les promete que van a tener paz si lo buscan y lo van a poder hallar. Y en el versículo 15 viene la confirmación de la promesa. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Sí? Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes, de una manera dos. Yo creo que hasta aquí, no sé si tú te habías dado cuenta de esta enseñanza, o lo que decían estos capítulos, y de cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Y por qué hago este alto? Porque en el siguiente versículo viene algo que pasa cuando en nuestra familia hay personas que no hacen lo correcto. Y no que nos alegremos con que estén lejos de Dios. No podemos tener ese sentimiento ni debemos tenerlo. Cuando hay personas que no han caminado a pesar de conocerle a Dios. La Biblia dice aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 15, pon mucha atención porque aquí cambia la historia. Hay como un giro dramático, lo que le llaman así en la literatura, en el cine. Y luego dice versículo 16, Segunda de Crónicas 15, 16. Y aún Amaca, madre del rey Asa, mamá del principal rey, la mamá del líder en ese momento, la mamá del hombre a quien Dios le había dado una palabra a través de Azarías, a su mamá, él mismo la depuso de su dignidad. Ahorita te explico. Porque había hecho una imagen de Aserá, una diosa, y de Asa, y de Aserá, de Aserá, hay dos puntos ahí, y Asa destruyó la imagen que hizo su mamá, la desmenuzó, la quemó junto al torrente de Cedrón. Y con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Esta referencia acerca de Maca no es la única en la Biblia. Estuve investigando y hay en otros libros y en otras sagas, pero no quiero desviarme. Yo no quiero decir que vayas con tus familiares que no creen en Dios y vayas y les destruyas los ídolos y hagas algo impositivo. No. Pero lo que sí quiero enfatizar es que no por tratarse de su mamá, que conscientemente estaba haciendo una imagen de otro Dios que Dios había dicho, quiero que lo quiten, no por eso Asa le permitió continuar ahí. Y la quitó. Cuando dice que le quitó de su dignidad es que también la sacó de ese lugar. No estoy diciendo que no te hables con tus familiares, no estoy diciendo que tomes una actitud de ese tipo, pero lo que te quiero dar a entender conforme a la Biblia es que tenemos que ser firmes en ciertas cosas que no vamos a poder o no vamos a tolerar en cuanto a actitudes o en circunstancias de idolatría sobre todo. Y hablo con la familia, hablo de la misma familia de ellos. ¿Ok? Entonces yo te invito a que tú puedas ir buscando más acerca de este tratado que dice aquí, porque Maca vuelve a aparecer en la Biblia. Me parece que en los primeros libros, Génesis, Éxodo, se habla de ella y también ella había hecho una imagen de ese tipo. ¿Ok? Con todo esto, bueno, ya dice que los lugares no se habían quitado. Luego dice en el versículo capítulo 16, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa y de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, y como la que hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, del rey de Israel. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos. Y dice los nombres de todos los capitanes para no tardarnos. Entonces, oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Fíjate muy bien, Asa había empezado bien, sí, pero después la alianza con el hombre distrajo sus propósitos, su llamado, e incluso dañó o contaminó la obra que tenía de prosperidad y de edificación.
Vamos a leerlo aquí en el versículo 4, segunda de Crónicas 16:4. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió a los capitanes de sus ejércitos contra ciudades de Israel, y conquistaron a Hijón, Dan, Abel, Maín, y a las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra también. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con que ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Por qué podemos perder batallas? Bueno, voy a hacerte una aclaración de tipo aquí literario de lo que dice la Biblia. Tú vas a ver aquí la palabra, ¿cómo se llama? Vidente. No estamos hablando de un vidente como tú y yo lo conocemos, aquel que busca de los astros, del horóscopo y de ese tipo de cosas. La palabra vidente en aquella época, era utilizada también para referirse a aquellos que daban una profecía de parte de Dios, aquellos que eran profetas o que hablaban de parte de Dios en su momento. Entonces fíjate muy bien cómo en el capítulo 15 vino una palabra que bendijo a la vida de Asa de parte del Espíritu de Dios sobre Azarías, quien le profetizó. Pero también viene aquí el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dice: tú ya hiciste tratos, tú ya te moviste por debajo del agua, tú ya tomaste decisiones sobre lo que yo te he puesto, y te pido que tomes muy en cuenta esto que te estoy diciendo porque tiene fundamento bíblico. En ocasiones tú y yo solemos hacer cosas que pueden parecer correctas, que puedan parecer bien, que nos puedan parecer, pues no es tan grave, y no informamos a la parte del liderazgo, o los hacemos porque nos parece que son planes correctos de nuestro lado. Y sabes, toda la prosperidad que tenían, todo el establecimiento en esa parte ministerial de construir y de tener fortificación, en ese sentido, vino un día una palabra y le dijo al vidente Hanani a Asa, le dijo: por cuanto te apoyaste en el rey de Siria, ¿sí?, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Otra victoria que pudo haber tenido, así como con las etíopes, ahora la perdió. Y es que Dios es bien real y bien serio en sus cosas. Los ministerios pertenecen a Dios, hermanos. Los ministerios pertenecen a la iglesia. Las cosas que Dios nos da son favores que Él nos da. Sabes, hoy en día hay mucha gente que mide su éxito por la cantidad de congregantes que tiene. Y yo doy gracias porque a esta edad de iglesia de 4 añitos, justo ayer el pastor Víctor y otros comentaban que el éxito personal o el éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de congregantes. Eso no nos define a los que pastoreamos o a los que ministran en algún lugar. Para algunos congregantes puede ser muy importante, sí, lo entiendo, porque en algún tiempo para nosotros lo fue. Qué grande, qué gran cantidad, qué gran cosas de personas. Pero las personas constituyen la añadidura que Dios está dando en ese lugar. Y lo que Él está haciendo con esas personas al llevarlos a escuchar esa palabra en ese momento. No define el éxito personal ni define el éxito ministerial. Lo que nos define como personas en el ámbito de Dios, y esto lo veía hoy tomando el comentario de ayer, decía, esto es muy cierto, porque lo que me define es lo que yo haga con base a lo que yo aprendí de parte de Dios y cómo comienzo a esforzarme en ser congruente en mi vida y ponerlo por obra. Eso es lo que Dios va a calificar de mí. Eso es lo que Dios va a decir, cómo tú estás haciendo las cosas conmigo, no lo que venga alrededor. Y cuando ponemos nuestros ojos en satisfacer expectativas humanas, entonces viene palabra como la que vino del vidente y le dice, te apoyaste en lo que era importante para otros. Te apoyaste en lo que importaba a otros. Y entonces, esta otra victoria que pudiste tener, en este caso con Siria, se te escapó. No fue Dios el que te lo quitó. No fue Dios el mala onda. Fuiste tú, que aunque habías caminado bien, se aplica el cuando un poco de levadura puede echar a perder toda la masa, como dice la Biblia. Y continuamos con el capítulo, dice versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dios le está diciendo, te entregué a los etíopes y no eran cualquier cosa.
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Fíjate qué duro esta palabra, ¿no? Entonces se enojó Asa, quien había empezado bien, contra el vidente y lo metió a la cárcel, porque no le gustó la palabra. Se encolerizó grandemente a causa de esta y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, Asa se contaminó, Asa empezó a hacer algo incorrecto y la agarró de manera visceral contra las personas. La agarró de manera visceral contra aquel que habla de Dios o que le hablaba de Dios. Asa tuvo que haber hecho sujetarse a la palabra, sujetarse a quien le está hablando, porque eso era prosperidad para su vida. Yo creo que si Asa, y esto es una suposición o conjetura mía, si Asa hubiera dicho, Señor Dios de mis padres, perdóname, tienes razón, no te contemplé en esta circunstancia, lo pasé por debajo de la mesa, me parecía que era correcto hacer una alianza en mi propia opinión, no te consulté, yo creo que Dios hubiera detenido las consecuencias, porque lo hemos visto en capítulos anteriores. Pero aún siguió en eso y todavía la agarró con esa persona. Y aquí la Biblia dice, versículo 11, mas he aquí que los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de Reyes, y dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó grandemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino buscó a los médicos. Ok, entendamos de manera correcta esto. Yo no estoy diciéndote, ni tampoco quiero que entiendas equivocadamente en la Biblia que no debes que por consultar a los médicos estás fuera de Jehová y que Dios no está de acuerdo con eso. No. Si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes algún padecimiento, algún tratamiento, sí, consulta a los médicos, pero tu confianza está en Jehová. Haz lo que los médicos te piden que hagas y no lo dejes de hacer y sigue buscando a Jehová. Aquí lo que dice la Biblia es que él no buscó por completo a Jehová. Él no lo consideró. Siguió haciendo como bien le parecía. Entonces, ¿qué me enseñan estos dos capítulos? ¿Que podemos tener trabajo de parte de Dios? Sí. ¿Podemos tener encargos de parte de Dios en su obra y ser prosperados? Sí. Pero que nunca se nos olvide cómo empezamos. Y que nunca se nos olvide que el que ha añadido, el que da la victoria, el que da la conquista sobre cada terreno, sobre cada circunstancia, sobre cada área de nuestra vida es Dios. Y cuando tú y yo comenzamos a planear, a tomar cosas por debajo del agua o simplemente no por mala onda, sino no las comentamos, nosotros podemos estar haciendo alianza con el hombre. No necesariamente con otro hombre. A veces amigos, familiares o con uno mismo. Los que pertenecemos a la red de restauración Naucalpan, el pastor Víctor nos ha pedido que los pastores estén orando para poder saber qué vamos a hacer durante 2021. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y yo en lo personal empecé con el tema ayer en la noche. Preguntarle a Dios qué quiere para nosotros, hacia dónde vamos a caminar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y una vez teniendo ese plan, hay que comunicárselo a nuestro pastor Víctor y ponerlo por escrito y entregarlo por escrito. Yo no puedo pretender moverme en, bueno, usted ya nos encargó Naucalpan y bueno, pues ahí nomás le aviso cuando todo marche bonito, o le aviso cada aniversario y nos vemos de vez en cuando y ya. Aún los planes de continuidad diario, yo los toco con él y le digo, pastor, tengo pensado hacer esto, tengo pensado invitar a tal persona, tengo pensado que se haga de esta manera esto, ¿qué le parece? Hay ocasiones que nos ha dicho, espérate tantito, es un no muy amable, ¿verdad? No es correcto, ahorita tienes que hacerlo todo tú, o están encargados ustedes, ahora sí está bien, esto ya es tu decisión, y las cosas van caminando, pero no las hacemos después, y ya nada más pedimos perdón, ¿no? Como dicen por ahí que es mejor pedir perdón que pedir permiso. En las cosas de Dios no funciona eso. Siempre es mejor pedir permiso que pedir perdón, ¿ok? Bueno, reinado de Josafat. Josafat fue hijo de Asa, ¿sí? Yo no sabía, conocí a un amigo Josafat, pero bueno, eso no tiene que ver aquí nada. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Jehová y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado.
Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, a otros dioses, por supuesto. Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Sino que Josafat, buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Esto habla mucho de que no según los caminos de las personas, no según las sugerencias y los deseos personales. La obra de Dios se camina en sus caminos, en su forma, en su tiempo, haciendo conforme a dice la palabra de Dios. Ahora, que vamos a tener errores, porque de pronto pudiera parecer, bueno, hermanos, que no hay margen de error, pareciera que si me equivoco Dios me va a hacer que me enferme y me muera como pasó con Asa. No, vamos a tener consecuencias, pero recuerda que si tenemos la actitud de decir, Señor, perdóname, Señor, la verdad no sabía que yo estaba encargado de esto, no sabía que yo tenía esta circunstancia, no sé cómo hacerlo, Dios te va a poder capacitar. Porque en eso también tenemos que hacerlo. Sino que buscó al Dios de su padre. Entonces dice versículo 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Nuevamente Dios respaldando a alguien cuando le damos el lugar a Dios y a todo lo que está, por supuesto, referente a Él. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Aserá de en medio de Judá. Versículo 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes de Bejalil, Abías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Por qué leí lo que estoy leyendo? Porque ahora voy a un punto muy importante. Asa, en su parte inicial, caminó bien, fue prosperado. Y ya lo he recapitulado en este tiempo que llevamos. Tuvo prosperidad, pero después hizo alianza con el hombre y no terminó bien. Pero ahora no solo era hacer las cosas que Dios decía, no solo significaba caminar en sus mandamientos, no solo era, como decía en el capítulo 15, buscarlo, permanecer en él para que cuando lo busquen lo puedan hallar, sino aquí viene otra parte muy importante, muy importante. Segunda de Crónicas 17, capítulo 7, versículo 7. Segunda de Crónicas 17, 7. Al tercer año de su reinado, de Josafat, envió sus príncipes Benjalil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué los envió? Para que enseñaran en las ciudades de Jehová. Aquí hay un asunto bíblico que tus ojos deben de fijarse. Las personas que salen a enseñar a ciudades o a regiones deben de ser enviadas. Y esto habla de que tenían la cobertura y el respaldo en este momento de Josafat. Tenían su respaldo y los envió. No solo caminó sobre los mandamientos, no solo caminó Josafat en ese momento, o hasta el momento de la historia, en cosas buenas, sino que ahora envió a pregonar la palabra a otras ciudades. Y esto habla de cobertura. Pero todavía viene algo más importante. Y con ellos envió a los levitas. Recuerda que los levitas eran encargados de la alabanza. O sea, los levitas no se movían solos. Los levitas estaban sujetos a los que habían enviado a predicar y estaban sujetos todos en este momento hacia Josafat. Porque aquí lo dice la Biblia en este versículo, en estos capítulos. Y con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. La estructura de cómo fueron enviados, unos para alabanza, unos para ir a las ciudades y otros para predicar, podemos empezar a ver un resquicio en el versículo 7 al 9 de Segunda de Crónicas, en un libro del Antiguo Testamento que se escribió mayormente casi a la par del libro de Reyes. Y esta parte habla de que todos están sujetos a todos, de que nadie se mueve por sí solo. Y la Biblia dice, en esto que me llamó la atención, versículo 9, pon mucha atención, si lo pueden escribir, se los voy a agradecer. Segunda de Crónicas 17, 9. Y enseñaron en Judá, en el lugar al que los mandaron, no en otro lugar, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Sobre qué enseñaban? Sobre la palabra de Dios en ese momento, que hasta el momento solo era la ley de Jehová.
los primeros 5 libros, Deuteronomio, hasta el Deuteronomio, Pentateuco, la ley de Moisés, lo que había en ese momento, seguramente ya había algo de Salmos, de Proverbios, ya había algunas cosas que se estaban escribiendo de otra parte, el libro de Job, que fue el primero, por supuesto, había material de donde tenían que ser enseñados. Hoy nosotros tenemos mucho más material, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y de pronto seguimos caminando en nuestras ideas. De pronto nos seguimos conformando con estar no congregados. De pronto desechamos la enseñanza, no hablando mal de ella, o tal vez algunos en alguna ocasión en otros lugares pueden murmurar de la enseñanza, sino que hoy tenemos mucha más palabra, hermanos. Y aquí es donde se fundamenta también el hacer lo mejor que tengamos con lo que tengamos, ¿no? Básicamente. Y me llamó mucho la atención cómo los envió Josafat. Aquí hay toda la estructura que te platiqué, a los primeros, a los sacerdotes, los envió a los levitas para que se constituyeran ahí, y también a los sacerdotes que iban a estar a cargo de este asunto. Cualquier parecido con la realidad referente a una iglesia no es mera coincidencia, es obra de parte de Dios y es un diseño que viene de parte de Dios. Por eso debe de haber gozo en poder dar cuentas, debe de haber gozo en el sentido de que me estoy sujetando a una figura bíblica y no a una figura que el hombre inventó. Esta parte en Crónicas nos deja ver muy claro que es importantísimo estar bajo cobertura. Y cayó el pavor, versículo 10, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también trajeron ganados, ahí dice cantidades, versículo 12, e iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades. En las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos. Y empezó a hablar de toda la numerología que da aquí. La verdad es que se contaban por miles, porque la prosperidad viene cuando tú también te estás manteniendo en el orden de lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Ya para ir terminando en esta hora, yo espero que esto les esté bendiciendo, les esté sirviendo, porque créanme que nos estamos fundamentando en las explicaciones con base en la palabra. Y capítulo 18 dice, segunda de Crónicas 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas. Recuerda que cuando un rey llegaba a una región, se le daban cosas, se le daban presentes, se le hacían algunos sacrificios en reconocimiento que él estaba ahí. ¿Sí? Versículo 3, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? O sea, lo invitó a la guerra. Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ok, hubo una invitación, hubo una sugerencia a hacer un trato. Y aquí el otro rey le dijo, eso está padrísimo, pero quiero que consultes primero a Dios, a ver qué te dice él. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Es decir, si esto me hace quedar mal con la persona y pues no, que sí vas a venir, no importa, pero constituyó primero preguntó a su autoridad. Y ellos le dijeron, sube, porque Dios nos entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Fíjate, a pesar de que se dijo que sí, o parecía que era lo correcto, él todavía tuvo algo de discernimiento y dijo, ¿habrá aquí algún profeta de Jehová? Esto podríamos entenderlo como cuando se nos suelta una palabra en muy poquito, no estoy diciendo que sea el fundamento bíblico entero, cuando tenemos que confirmar la palabra que hemos recibido. El rey de Israel respondió a Josafat, bueno, si había aquí algún profeta. El versículo 7 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, o sea, me cae mal, me cae gordo, no me llevo con él, aunque sea profeta de Dios, aunque sea persona a lo mejor aquí de los que están, pero lo aborrezco y no me cae bien. Porque nunca me profetiza
cosa buena, o en pocas palabras, nunca me dice lo que quiero oír, sino siempre mal. Se llama Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no se hable más, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada a la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho de cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová. Este es un típico, así ha dicho el Señor, cuando se supone que dijo el Señor. Pero ojo, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completos. Este es un ejemplo de cuando alguien habla diciendo que Dios le dijo y pone ahí algo presente como para que parezca que Dios le dijo. Ojo. De esta manera profetizaban todos los profetas siguiéndole la corriente, ¿no? Diciendo, sube a la guerra contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en tu mano. La verdad es que ante tanta insistencia pudiera parecer que sí Dios nos lo está diciendo. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas. A una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien. Hermanos, este es un ejemplo bíblico de la manipulación. Un ejemplo bíblico cuando le dice, mira, todos están diciendo allá que Josafat debe subir a la guerra. Tú por favor di lo mismo. O que tus palabras sean buenas. O sea, no vengas a poner el desorden. ¿Ok? Pero Micaías dijo, vive Jehová, una expresión de que habla lo que yo digo, se ha sellado delante de Jehová. Vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y entonces vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Había discernimiento en el rey, porque le dijo, tú no me estás diciendo lo que realmente me tienes que decir. Entonces Micaías le soltó la verdad y le dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que este hombre solamente me profetiza mal? No me habla nada bien. Entonces él dijo, oíd, pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? O sea, si tú sigues leyendo y no te das cuenta, la palabra clave está ahí entre un artículo de conexión y la otra dice, ¿quién subirá para hacerlo caer? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Por eso todos estaban hablando así de bien y diciendo, sí, sube, para que caigas, ¿no? No sabían que la intención era que cayera. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda, hazlo así. Y ahora hay aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. ¿Por qué? No porque Jehová quiera confundir, no porque Jehová pueda soltar mentiras, no por eso, sino porque este hombre se estaba apoyando solamente en la opinión de los hombres. Pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías, a este profeta, en la mejilla. Y le dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este otra vez en la cárcel. Y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, para que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú vuelves, y seguía hablando en Micaías, aunque lo habían ya golpeado y lo habían mandado a la cárcel, y él sería profetizando. Y decía, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí, que conste. Dijo además, oíd pueblos todos.
Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré. O sea, ahora viene la mentira, viene cuando suplantas una identidad o cuando simulas cosas. Y dijo, me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales. Y se disfrazó el rey y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que no tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arca a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, no sé qué es eso. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, porque estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios, hasta la tarde, y murió a ponerse el sol. Finalmente Dios tenía control de todo. Él había puesto, esta persona, Josafat, había recibido una invitación de hacer un trato, de subir a la guerra. ¿Y a qué voy con esta historia? En ocasiones se te van a presentar circunstancias que parecen buenas, que parece correcto hacer un trato, que parece correcto hacer alianza con alguna otra persona. Y en ocasiones la palabra soltada por las personas puede ser más de ánimo en el sentido humano, no de que venga de parte de Dios, y parece que se te está confirmando la palabra. Pero Josafat fue astuto y dijo, necesito a alguien que venga directo de parte de la palabra de Dios. Y ahí fue cuando le reveló que todos los profetas estaban mintiendo. Ahí cuando le reveló que realmente este trato era para que cayera, y se cumplió tal como habíamos dicho, y el profeta cayó. Perdón, el profeta dijo esto y el rey al final del día murió. Vienen más actos de Josafat, capítulo 19 y 20. Ya por tiempo no nos da tiempo de estarlo leyendo, pero yo te invito a que tú lo puedas seguir leyendo, porque Jehová hizo prosperar a Josafat, hizo prosperar en la materia también de la alabanza, en la materia de la guerra, y de todos los jueces que empezó a poner Josafat en este sentido. Así que pues yo espero que esto haya sido útil para tu vida. Perdón. Me da gusto que hayan estado todos los que hayan estado. También Luisa en su momento nos saludó, pero andábamos ya encarrerados. Y también esta Martina que está por ahí. En fin, las Patis. Fabi que anda también conectada. En fin, todos ellos. Pero bueno, vamos a terminar en esta hora. Y recuerden que mañana los que están inscritos tienen clase de oración a las 8 o 9. ¿Cómo quedó? 9 de la mañana. No, no es cierto, 9 de la noche. 9 de la noche. Y el domingo nos vemos en punto de las 12:30. Y si tú puedes llegar antes, es bueno que llegues antes también. No solo si tú tienes algo que hacer, no solo si tú tienes una función en la iglesia, sino también es importante que estemos antes, que disfrutemos ese tiempo, porque es el lugar en el que Dios espera encontrarnos los domingos. Cuando dice guardemos el día de reposo, Él espera encontrarte ahí. Él desea que tú estés ahí, que lo guardes de todo tu corazón y que estés bien en ese asunto y que tengas firmeza en esa parte de tu vida. Pues que Dios te bendiga. Gracias Noemí por el comentario también, y pues nos vemos ya el próximo, domingo, ya 29 prácticamente de noviembre. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y pues terminamos en esta noche. Que Dios les bendiga, bye.